En la antigua Grecia es donde se vio más influyente el pensamiento babilónico y empezaron a nacer nuevas escuelas, como la escuela peripatética, donde hablaban de la lógica entre el lenguaje y el todo, o sea, hablaban de un Dios y de la lógica. La mayoría de las lógicas del mundo hablaban de un Dios, o sea, siempre tenían como a un ser mayor, un ser divino. Por ejemplo, en India, en la época antigua, India tenía dos de las escuelas más influyentes de lógica y también hinduistas. El Nyaya tenía como propósito una liberación, o sea, hablaban del lenguaje y de la lógica y cómo llegar a la lógica era un método para liberarse, o sea, ese era el propósito del Nyaya. Y también estaba el Vaisheshika, que tenía como propósito también prácticamente lo mismo. Todo el mundo hablaba de exactamente lo mismo, de la inferencia, del lenguaje, de la unión entre el lenguaje, el objeto, y cómo a través del lenguaje y ciertas reglas se podía llevar a una lógica correcta. La filosofía budista también fue gran influyente en esto. En la filosofía budista también se tiene como fundamento una lógica y cómo a través de llegar a la lógica o a un conocimiento se puede llevar a algo más, a una vida eterna. Bueno, él tenía varias tesis. El Nyaya constaba de 5 pasos. La primera era la tesis, que era lo que el primer pensamiento que se llevaba a la mente. El segundo era el motivo por qué ese pensamiento te llega a la mente. El tercero es el ejemplo, donde tú dices, bueno, estoy pensando esto, y uno crea un ejemplo de lo que está pasando, o sea, lo que uno está pensando. El cuarto vendría siendo la reafirmación pragmática, que es cuando tú lo sigues y sigues analizando hasta que en las 5 llegas a una inferencia y a la conclusión. En la época antigua también se vio mucho progreso en China, donde el moísmo creó otra idea de lógica. Ya no hablábamos tanto de lógica como algo no religioso, le creamos un valor moral. En el moísmo se creó un valor moral donde era el bien para todos y el amor común. El lógico creó una escuela donde se llamaba Escuela de el Nombre. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos trataban de encontrar la relación entre el nombre y su significado, pero esta lógica no llegó muy lejos debido a la dinastía Qin. Entonces, en la Edad Media llegó el mundo islámico, donde algunos textos, incluyendo el Organón de Aristóteles, llegó a ser traducido en Europa por los árabes. Bueno, los árabes fueron muy influyentes en la lógica, puesto que al traducir los textos de Aristóteles, también crearon su propio significado, crearon su propia metodología, su filosofía la metieron entre los textos, de tal modo que ya las personas cuando empezaron a introducir todos los textos en Europa y todo, también tenían el pensamiento árabe y la filosofía árabe. Se creó una escuela llamada el Mu'tazili, que es la primera escuela importante de teología islámica, en el cual también hablaban acerca de la relación entre el lenguaje y la razón en el siglo XIII. En Europa, a través de 1200, 1600, la lógica escolástica fue influenciada por el averroísmo. Averroes fue un filósofo árabe y en los primeros filósofos en Europa se vio influenciado por la filosofía de Avicena, pero esta no llegó muy lejos porque
La de Averroes era como más aristotélica, entonces esta llegó como más lejos. Eso fue a través de eso. También se llegó a una lógica que se llamaba la lógica de Port-Royal. Obviamente se escribió cerca de Port-Royal. El libro fue escrito por Antoine Arnauld y Pierre Nicole. El libro trataba acerca, era como católico, ¿sí me entiendes? Pero hablaba de la lógica y cómo el lenguaje, o sea, cómo nosotros podíamos llegar a la lógica a través del lenguaje y ciertas reglas. O sea, todos tenían en común eso, todos tenían en común que el lenguaje o el símbolo o el método de nosotros comunicarnos podíamos expresar la lógica. En la Edad Moderna, en el siglo XIV, en el siglo XIX, el francés influyó la lógica tradicional en Inglaterra